Continuamos en Fuera de Serie con el analista político Marcelo Bullo, que es doctor en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra, graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid, licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Además es discípulo del politólogo brasileño Helio Jaguaribe y del sociólogo y teólogo uruguayo Alberto Mentol Ferré. Además, es asesor en materia de relaciones internacionales de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto saludarlo. El gusto es mío, buenos días. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por estar en Fuera de Serie, Marcelo. Baltasar Schubert lo saluda, un gusto también. Bueno, muchas gracias. Marcelo, le queremos preguntar porque no es al primero al que le oímos o le leemos decir y que en Argentina falta un poco de patriotismo, de nacionalismo. La semana pasada César Litvin nos decía algo muy similar también. Bueno, la verdad que la pregunta valdría bien una conferencia, ¿no? Porque tiene sus raíces en la historia argentina. La historia argentina está marcada por hechos dramáticos, ¿no es cierto?, que impidieron la construcción de una unidad nacional en distintos momentos de la historia, y que luego, cuando esos intentos de unidad nacional, de construir un país poderoso, un país justo para todos, fueron derrocados, se ha tergiversado la historia de forma tal que los villanos aparecen como héroes y los héroes aparecen, los héroes como villanos. Si uno tuviese que preguntarse uno de esos momentos axiales, por ejemplo, podemos ver que el 3 de febrero de 1852, ¿no es cierto?, se produce un hito fundamental en Argentina cuando se produce la batalla de Caseros, ¿no es cierto?, cuando Urquiza, pagado por fuerzas extranjeras, viendo los hilos de Gran Bretaña, pero poniendo la cara al Brasil, tira abajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Es decir, tendríamos que hacer una larga disquisición histórica para rastrear esto, se entiende, que reiteradamente la Argentina ha tratado de hacer. En el año 73, con la vuelta del general Perón a Argentina, parecía que se alcanzaba la unidad nacional, un consenso muy profundo sobre la necesidad de una Argentina industrial. Se habían abrazado dos grandes adversarios como había sido Perón y Balbín. Había una gran reconciliación y esto otra vez fue boicoteado por izquierda, por la ultraizquierda y por la ultraderecha, y se desembocó, ¿no es cierto?, en el sangriento golpe de Estado del 76. Así nosotros venimos a los tumbos reiteradamente en la historia, y esos tumbos han hecho, entre otras cosas, que nosotros no podamos consolidar una unidad nacional. Y después, la otra cosa que habría que decir poniéndose el corazón en la mano, es que Perón tenía razón cuando dijo en el 73 que lo que estaba vestido en Argentina era el hombre, es decir, el hombre argentino hoy está profundamente golpeado, y la dirigencia golpeado, como quiero decir que golpeado, quiere decir que se ha turbado los valores esenciales, es decir, se acostumbra el hombre argentino desgraciadamente a la corrupción, a la falta de valores, y la clase dirigente nace de ahí, ¿cierto? Y entonces, como la clase dirigente nace de ahí, es la expresión de lo que hoy, lamentablemente, debido a los distintos golpes profundos que hemos sufrido, muy dolorosos, se ha producido en el pueblo argentino, ¿no? Marcelo, está claro, cuando usted habla sobre el desarrollo de las naciones, hace referencia a una insubordinación fundante, que es sacarse de encima la subordinación cultural e ideológica de la época y darle impulso a decisiones estatales. La pregunta es, ¿por qué Argentina, teniéndolo todo, digamos, no logra y diríamos que hasta se incrementan alarmantes niveles de pobreza? ¿Y qué pasa que ningún gobierno ha logrado un sentido más equitativo? Bueno, yo teniéndolos todos, esa es la gran pregunta, ¿no? Porque teniéndolo todo no somos nada. Teniéndolo todo, nosotros no somos nada. Y no somos nada porque nos falta, ¿no es cierto?, por un lado patriotismo, por otro lado nos falta valores morales suficientes en la dirigencia política, y por otro lado nos falta formación para rechazar la subordinación ideológica. Entonces, si uno combina que nos falta patriotismo, que nos falta valores morales suficientes y que nos falta formación para rechazar esa subordinación ideológica,
que nos condena a ser un país monoproductor, porque no entendemos cómo las otras naciones se han desarrollado realmente, que no fue aplicando los principios del libre comercio ni del fundamentalismo de mercado, da como resultado esto, que nosotros teniéndolo todo no somos nada. Pero esto es muy grave porque la Argentina sufre un proceso de degradación continua, no es que estamos estancados en el tiempo. Estar estancados en el tiempo es una cosa, ahora la Argentina es mucho más grave. Argentina sufre un proceso de degradación económica, ¿no es cierto?, de degradación social y de degradación moral, en todos los órdenes, hasta en el trato entre las personas. Cada vez nos tratamos peor entre nosotros, más violencia en las calles, más insultos entre las familias. Entonces esto es realmente conforma una situación francamente alarmante. Y como digo, insisto en esto, nos falta patriotismo, nos falta valores morales suficientes para no caer en la corrupción, nos falta, ¿no es cierto?, formación para detectar la subordinación ideológica, que son a veces difíciles de detectar porque la oligarquía mundial va cambiando en el tiempo también su forma de dominación. Entonces hoy tiene dos brazos, el brazo derecho, que es el liberalismo, el fundamentalismo de mercado y el libre comercio, y el brazo izquierdo, que es el progresismo, que destruye, ¿no es cierto?, los valores de identidad y los valores de identidad que tiene un pueblo, y sin valores no se construye nada. Bien. Y en ese charco nosotros nos encontramos hoy. Tal cual. Nos llevaba recién a ese plano internacional que decía, en ese sentido, trayéndolo un poco más para Latinoamérica, ¿cuál le parece que es la clave para un cambio en Latinoamérica? ¿Cómo ve el futuro de Sudamérica como bloque, del Mercosur, en más o menos los próximos 20, 25 años? Bueno, el cambio pasa por realizar una insubordinación fundante, es decir, por rechazar las ideologías de dominación que vienen desde los centros hegemónicos del poder mundial. Hoy el gran centro hegemónico del poder mundial está constituido no por un Estado, sino por el capital financiero internacional, que yo denomino oligarquía financiera internacional. ¿Por qué? Lo denomino oligarquía financiera internacional y no simplemente capital financiero internacional, porque evidentemente coordinan tácitamente, aunque esto no se haga de forma expresa, ni haya una reunión ni nada que se le parezca, sus acciones. Y porque emana de ellos un conjunto de ideologías que subordina, se entiende, a todos los pueblos del mundo. Entonces, no habrá solución en América del Sur hasta que nosotros logremos realizar una insubordinación fundante que rechace por igual al brazo derecho de la oligarquía financiera mundial, que es el neoliberalismo, y al brazo izquierdo, que es el progresismo. Cuando logremos hacer esto, habremos realizado nuestra insubordinación fundante, que esta vez no podrá ser, para que sea exitosa, solamente argentina, solamente brasileña, o solamente peruana, o solamente venezolana, sino que deberá ser de la América del Sur en su conjunto, porque será la única forma de constituir un bloque lo suficientemente poderoso para aguantar las presiones externas que conlleva realizar un proceso de insubordinación fundante. Entonces, ahí está, creo, en resumida cuenta, la clave de interpretación de lo que nos pasa y de lo que tenemos que hacer. Ajá, es decir, que tendremos que hacer una unificación, un nacionalismo, un patriotismo, pero a nivel Mercosur, no, más allá de los individualismos de cada país. A nivel continental, a nivel de la América del Sur, ¿no es cierto? Aquello que Manuel Ugarte en su momento llamaba, ¿no es cierto?, la patria grande, que fue él el que inventó esa terminología. Ese es el camino que nosotros tenemos que recorrer. Es un camino difícil, ¿cierto?, porque rechazar la ideología de dominación no es fácil, porque esta ideología de dominación se hace en carne, ¿no es cierto?, en las instituciones universitarias, se transmiten en los medios masivos de comunicación y uno llega a creer en estas cosas, ¿no es cierto? Pero, insisto, es decir, por un lado, el liberalismo destruye las bases materiales de la Argentina, las bases materiales del poder de la Argentina, nos hace pobres, nos hace dependientes, crea miseria. Y por otro lado, el progresismo, al crear la relatividad de los valores, destruye las bases espirituales de la Argentina. Todo da igual, nada es verdad, entonces hay posverdad, y si hay posverdad, nada vale la pena, por nada vale la pena luchar, y entonces nos degradamos espiritualmente. Nos degradamos por un lado materialmente y por otro lado nos degradamos espiritualmente. No hay solución sin el rechazo de estas dos
ideología de dominación, sino un movimiento político nuevo, que seguramente surgirá en un momento determinado de la historia de la Argentina, que rechace estas dos ideologías, de izquierda y de derecha por igual, y comienza a transitar el camino de una insubordinación fundante. Marcelo, en esta cuestión de la hermandad de los países y mirando América del Sur y sobre todo Brasil como principal socio de la Argentina en el Mercosur, ¿cree que Bolsonaro va a influir de alguna manera en Macri en materia de políticas de desarrollo regional? No, Bolsonaro no va a influir en Macri en absoluto, primero porque no le interesa, ¿no es cierto?, influir en Macri, y segundo porque Macri en realidad es un gerente de la Argentina, no es un presidente de la Argentina. Macri es un gerente de la Argentina, puesto, se entiende ahí, por la oligarquía financiera internacional, y él cumple a rajatabla los mandatos que vienen de afuera. A él le dicen apertura indiscriminada de la economía y él hace apertura indiscriminada de la economía, por más que eso arruine la industria nacional y condene a la Argentina a la pobreza. A él le dice, cuando viene Obama y después cuando viene Lagarde, para recibir plata del fondo tenés que aplicar ideología de género, y él la aplica. Él no tiene ideas propias. Es mucho creer eso. Él nada más es un gerente, no un presidente. Hay que imaginárselo. En las empresas hay un presidente del directorio que realmente conduce, que tiene la mayoría de las acciones, y después hay gerentes, ¿no es cierto?, que ejecutan la política del directorio. Bueno, Macri no está en el directorio, Macri es un gerente que cumple las cosas que el directorio le dice que tiene que hacer. Es creer demasiado en Macri, darle la categoría de presidente de la nación. Mientras algunos analistas intentan un poco posicionar el tema de, lo llevo a Estados Unidos y China, esto como una especie de guerra comercial, lo he leído a usted hablando como de que en el mediano plazo el sistema internacional se va a encaminar en una constitución de una cohegemonía entre estos dos países, algo cooperativo económicamente y sobre todo hacia la periferia, y que China en realidad aspira a ser la fábrica del mundo y que solo concibe a los países periféricos de África y América Latina como simples proveedores de materias primas. Si esto es así, ¿qué rol nos queda a nosotros? ¿Nos tenemos que mirar hacia adentro o cómo podemos cooperar con este posible nuevo escenario? Bueno, el escenario, contrariamente a lo que la gente piensa, nos va a ser extremadamente desfavorable, porque antes de que se produzca una cohegemonía, ¿no es cierto?, se está produciendo una lucha de intereses muy profunda entre unos Estados Unidos que intenta reindustrializarse, y para reindustrializarse tiene que aplicar proteccionismo económico, y China, que se convierte en la abanderada del libre comercio. Cuando esa lucha se produce, dejan de mirar a la periferia y uno tiene mayor margen de acción. Tiene mayor margen de acción porque, entre otras cosas, podemos aplicar proteccionismo económico para nuestras industrias. Si tuviésemos un gobierno nacional hoy, porque Estados Unidos lo hace. Entonces, mientras que se produzca la lucha entre China y Estados Unidos, hay una ventana de oportunidades para realizar la insubordinación fundante, que todos necesitamos para construir una Argentina industrial, y solo una Argentina industrial que dé pleno empleo puede garantizar la justicia social, porque las leyes sociales, las leyes de defensa de los trabajadores, cuando no hay pleno empleo no valen ni siquiera el papel en el cual ellas están escritas. Entonces, tenemos una gran oportunidad. Tenemos los 25 años para realizar nuestra propia insubordinación fundante en América del Sur. Si no los aprovechamos, si no aprovechamos esta ventana de oportunidad, cuando se produzca la cohegemonía no habrá ninguna posibilidad para nosotros. Estaremos condenados a ser un país agrícola exportador, minero exportador, y en ese esquema ese país funciona o necesita para funcionar 6 millones de habitantes, 10 millones de habitantes, y todos nosotros sobramos. Sería para nosotros una cuestión de vida o muerte en este periodo de transición, en esta ventana de oportunidades. No se olviden ustedes que ya estamos viendo qué es lo que va a hacer China, que se niega a la Argentina ni siquiera a comprarle el poroto de soja un poquito transformado, un poquito elaborado, lo tiene que comprar en bruto. Es decir, no permite que la periferia haga ningún tipo de industrialización. Se muestra generosa, se entiende, realizando obras de infraestructura, como hacía Inglaterra, que solo sirven para extraer la materia prima y llevarla a China. Lo mismo hacía Gran Bretaña. Entonces, por ese camino no hay ninguna solución. Pero tenemos el tiempo suficiente, dado este enfrentamiento entre China y Estados Unidos, para hacer nuestra propia insubordinación fundante, para entrar por la ventana, para aprovechar ese espacio. ¿Seremos capaces de hacerlo? Bueno, cuando existe una necesidad, siempre surge, se entiende, una respuesta.
Esto es lo que yo creo, que en algún momento determinado en Argentina va a haber una respuesta que haga que nosotros utilicemos la ventana de posibilidad. Yo soy tremendamente optimista. Marcelo, finalmente volvemos al plano nacional. Parece que la política no da respiro en la Argentina, los políticos están en campaña permanente y se están planteando dos grandes frentes, pareciera ser, aunque no han confirmado las candidaturas, que es de alguna manera el kirchnerismo y Cambiemos por el otro lado, esta polarización. ¿Cómo ve usted el escenario que se va a desarrollar? ¿Va a haber posibilidad para una tercera vía? ¿Cómo ve el diferente escenario político para este año? No, yo no soy un experto en la política interna de Argentina, de naturaleza, en la política electoral, quiero decir, para poder dar un juicio certero al respecto. Mi posición es que en las actuales circunstancias, las dos fuerzas políticas que aparecen en disputar el poder en Argentina, en el fondo, tienen una coincidencia absoluta porque nadie está dispuesto a romper el estatuto legal del coloniaje que rige la Argentina el día de hoy, y que ese estatuto legal del coloniaje, iniciado por el proceso, el mal llamado proceso de reorganización nacional, por la dictadura militar del 76, y continuado por el gobierno de Carlos Saúl Menem, rige hasta el día de hoy y nadie está dispuesto a desarmarlo. Ese estatuto legal del coloniaje tiene como base fundamental la ley de minería, la ley de puertos, la ley de minería que permite que la Argentina sea saqueada absolutamente de sus riquezas porque se comen las montañas, se las llevan a Vancouver, y de ahí el lobo nos dice cuántas ovejas se comió, nos dice cuánta tonelada de oro había por tonelada de barro que se envió. Y Argentina en realidad, con la cordillera de los Andes, sería metafóricamente hablando el Kuwait de la América del Sur. No lo somos porque permitimos que nos roben, ¿cierto? Porque la clase política se entiende la vista gorda y mira para otro costado. Por otro lado, con la ley de puertos, todo el mundo lo sabe, los que estamos a la orilla del río Paraná, esto no es ningún secreto para nadie, que todos los productores medianos y grandes exportan el 40% de la soja en negro, y eso porque las compañías multinacionales la compran en negro, porque son las dueñas de los puertos y exportan esto en negro. El Estado no tiene ningún control en estos puertos, ni de lo que sale ni de lo que entra, porque es por los puertos, esto como los puertos que están en Rosario, que se introduce la droga en la Argentina. Por eso Rosario se ha transformado en el epicentro de la droga en Argentina, entra por estos puertos. Y estas leyes constituyen un estatuto legal del coloniaje, un nuevo estatuto legal del coloniaje que nadie está dispuesto en Argentina a modificar. Y por eso yo creo que, si bien yo soy optimista desde el punto de vista estratégico, soy pesimista desde el punto de vista táctico. Es decir, creo que tenemos solución en el futuro, creo que en el momento no aparece ninguna solución a la vista. Gracias, Marcelo, de verdad, muy interesante todo lo que nos planteó, una mirada muy, muy especial la suya, así que se le agradecemos siempre.